asertiva. El tema es comunicación asertiva y como les decía al comienzo, yo les estoy compartiendo material por aquí por Google Classroom. La clave, la clave para acceder al contenido se las comparto en el chat de la reunión. Ya, tienen que buscar en el Gmail, ya les decía, buscan en la parte superior derecha, hay unos 9 puntitos. Y en esos puntitos buscan un icono que dice Classroom. Mm, 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 mm. Quiero llegar a los puntitos y al Classroom. Un ratito. Un momento que amplíe, que no me deja regresar. Ya, sí, en la parte superior derecha los puntitos, aquí abren y por aquí hay un icono que dice Classroom. Cuando dan clic en el icono, me parece que sale una ventana y les pide un código de clase. Y el código de clase es el que les compartí en el chat de la reunión. Entonces ahí tienen para acceder a este contenido, que hay más videos. Hay ciertos videos que yo no voy a poder reproducirlos aquí por tema de tiempo, pero sí son buenos e interesantes para verlos, ¿no? Entonces, nos enfocamos ahora sí en el contenido del documento más clave de comunicación asertiva. Hay otro documento más ampliado, que dice ampliación en texto, por ciertos contenidos que se necesitan revisar mucho más a fondo, ¿no? Aquí tenemos solamente láminas rápidas como para revisar. Y son bastantes. A ver. Este tema lo estoy repitiendo porque, bueno, me tocó dictarlo en la universidad y ya lo tengo el material listo, entonces yo dije aprovecharlo y entregarle a los alumnos también. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué te va a aportar? Introducción a la comunicación y distinciones claves, lenguaje crea realidad. Hay mucha gente que habla de ley de atracción, pero realmente es lenguaje, me parece que el tema, ¿no? Sabiendo manejar lenguaje, uno va construyendo realidad también. Comunicación asertiva, ¿qué es? ¿Cómo podemos cultivarla? Sus diferencias con el modelo de comunicación tradicional, un modelo que es heredado a veces de nuestros padres, de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros entornos educativos. Gestión emocional y comunicación no verbal, comunicación en la era digital, tan importante. Aquí hay mucho contenido muy bueno, pero toca casi al final, y reflexiones finales. Es la comunicación, bueno, definiciones de comunicación, la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información o opiniones distintas. Pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte de un receptor. En sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Su propósito objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea. Aprender a comunicar comienza por distinguir. Ahora, por ejemplo, hay conversaciones de comunicación y toda comunicación puede contener una trama de conversación, pero no toda conversación es comunicación. ¿Ya? Comunicación es acción común en una relación. Conceptos y distinciones a comprender antes de hablar sobre comunicación. Ahora, por ejemplo, competencias que hay que saber distinguir en el tema de comunicación. Aquí lo mencionan como darse cuenta y otra competencia como hacerse cargo. Más adelante se profundiza un poco más de esto de aquí. Por ejemplo, entre las competencias que también hay que saber distinguir en comunicación, hay acciones de decidir y hay acciones de hacer, ¿no? Por ejemplo, tres ranitas en la rama deciden tirarse al agua. ¿Cuál se tiró? En el fondo, ninguna todavía, ¿no? Entonces, una cosa es la decisión, otra cosa es la acción, ¿no? Ahora, con ejemplos prácticos, en el lenguaje, por ejemplo, he tomado conciencia o me doy cuenta que cuando estoy enojado enseguida levanto mi tono de voz y eso afecta a los demás, ¿no? Por allí, como dice en la lámina anterior, está el tema
darse cuenta, el lado izquierdo. ¿Ya? Y en la segunda parte, en hacerse cargo, es decidido meditar todos los días 10 minutos para las mañanas. Por las mañanas me bajé una aplicación de meditación. Entonces, por el lado izquierdo están darse cuenta, voy a trabajar en gestionar mis enojos de otras formas o no continuar conversaciones hasta que esté en otra emocionalidad, ¿no? Darse cuenta y hacerse cargo es meditar los 10 minutos, hacer la práctica. Entonces, hay dos puntos ahí, ¿no? El tema de decisión o el tema de darse cuenta y el tema de acción. ¿Cómo interiorizar este tipo de competencias con un proceso de aprendizaje? Por ejemplo, aquí el aprendizaje lo mencionan como aprender en gerundio. Dice. El gerundio es una conjugación del verbo que demuestra una acción en términos sencillos con algunos ejemplos. Por ejemplo, para cantar, cantando, para correr, corriendo, para cocinar, cocinando, con la acción. Es el verbo llevado a la acción. No basta el conocimiento teórico o académico, es necesario la acción, hacerlo. Ya, retarse a las acciones, ¿no? De ahí otros temas importantes en este tema de comunicación asertiva es teoría del observador. Entender que podemos asumir ese rol, ese papel de observadores y poco a poco ir identificando competencias también, ¿no? Entonces, eh, otros conceptos claves en comunicación es conocer bien el concepto de mapa mental, quiénes somos, lo que hacemos y nuestros resultados tienen estrecha relación con nuestro mapa mental, ¿no? Una caja en las ventanas del conocimiento, como un punto aparte. De ahí, ¿quién toma la acción? Un observador. De la observación a la acción y a la reacción. ¿Cómo se constituye ese observador? Mm, Por ejemplo, los dominios que maneja un observador, el tema del lenguaje, el tema de la emoción y el tema corporal. ¿Ya? Vamos a ir revisando uno por uno, me parece, y entender cómo nos complementamos estos tres para la comunicación asertiva. La manera de ver el mundo y las prácticas sociales que desarrollamos y compartimos establecen los bordes o límites. ¿Ya? Todo eso va, va formando un entorno eh, dependiendo de cómo estamos viendo el mundo, cómo lo percibimos. Acá viene perspectiva. Para una persona eso es un 6, para otra persona puede ser un 9, ¿no? Cada uno ha tenido su punto de vista o su realidad, ¿no? Eh, rigidez para defender lo que observamos o flexibilidad para considerar lo que no estamos observando y así aprender, superar y crecer. Dos maneras de observar y gestionar diferentes. Por ejemplo, desde la rigidez suelo resistirme, desde la flexibilidad suelo aceptar más y postergamos aquello que resistimos, superamos aquello que aceptamos. Todo esto es observación. Algunas maneras de observar de manera solidaria o de manera solitaria, de manera de cooperación o de manera de competencia, ¿no? Son formas de percibir el mundo, ¿no? Ahora, en el tema laboral, bueno, ahí se puede entender con la imagen también la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Eh, básicamente hay acción de una parte y de la otra parte no hay acción, solamente está la orden, ¿no? El lenguaje crea realidad, distintos tipos de lenguaje. En el lenguaje, las palabras son una poderosa herramienta para transformar nuestra realidad y mejorar nuestro ánimo. Eh, la verdad es que, bueno, en la facultad están viendo o veían en ciertas carreras el tema de técnicas de comunicación y lenguaje, ¿no? En mi tiempo creo que no había esa materia. Y ya, pues le toca aprender a uno de parte autónoma. De ahí, dominios del observador, lingüístico, emocional y cuerpo.
Y el lenguaje no es inocente, tiene una incidencia clave en el tipo de observador que estamos siendo. Nuestra manera de observar condiciona asimismo nuestro lenguaje. Hay una intención detrás de cada cosa que decimos, una intención consciente o una intención inconsciente. ¿Ya? Hay que tener claro el poder transformador de la palabra. Y, por ejemplo, dos caras de una misma moneda. El lenguaje puede ser de dos tipos. El lenguaje descriptivo describe lo que percibimos, pensamos o sentimos, y a la vez ese lenguaje es pasivo, ¿no? Pero también existe el lenguaje generativo, aquel que usamos para que las cosas sucedan, moldean el futuro y nuestra identidad. Eso se considera una parte activa del lenguaje. En la parte descriptiva dice, aquel que usamos para describir lo que percibimos, lo que pensamos o sentimos, está orientado a ubicar la causa del efecto. Se conforma de afirmaciones, por un mundo que, de los hechos que describimos, se conforma de juicios, por un mundo que interpretamos, ¿ya? Entonces, en el fondo, se conforma de hechos, ¿no? Eso es un lenguaje descriptivo. Sin embargo, el lenguaje generativo, vamos a ver qué dice. Aquel que usamos para que sucedan cosas, para generar un futuro diferente, está orientado a generar el efecto por medio de declaraciones, el mundo que buscamos crear, por medio de pedidos, de ofertas, de promesas, el mundo de acciones que generan los resultados. Y se dan cuenta que la diferencia, ¿no? Después del lenguaje generativo vienen los hechos. En el descriptivo se dan previamente. Acá es posterior. Lenguaje descriptivo, afirmaciones. Las afirmaciones tienen que ver con lo que llamamos normalmente el mundo de los hechos. Se relacionan con el mundo que describimos en un contexto de acuerdo común. Las afirmaciones son verdaderas o falsas conforme a las evidencias. El compromiso social es la honestidad. Toda esta parte es descriptiva y funciona con honestidad. Ahora, en el tema del lenguaje descriptivo, en la parte de juicios, procesos mentales por medio del cual decimos que algo es de un modo o de otro, es una interpretación de un hecho, son dichos en el presente con datos del pasado y afectan el futuro. Pero podemos aprender a expresarlos en primera persona como mi opinión y no como la definición de tu ser. A brindarlos en la aceptación y el respeto del otro, a recibirlos sin sufrir, a utilizarlos para contribuir en la superación humana y organizacional, a no acampar en el terreno de los juicios, ¿ya? Por el lado descriptivo, ¿no? Todo esto es por el lado descriptivo. Necesitamos aprender a recibir juicios negativos. No necesitamos entrenamiento para recibir juicios positivos, ¿ya? Sí para los juicios negativos que se perciben en el cuerpo y este reacciona